Buenos días, doctor, compañeros y compañeras. El día de hoy les hablaremos de la litiasis renal. Mi equipo está conformado por Cerón Reyes Jessica, Chávez González Diana Guadalupe, González Dávila Ricardo, Sánchez Damián Victoria y yo, Zapata Villegas Cintia Marián. A continuación, les hablaré de lo que es la litiasis renal. Bueno, también es denominada urolitiasis o nefrolitiasis. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, ya sea uréteres o vejiga. Los cálculos renales están compuestos de sustancias normales de la orina, pero por diferentes razones se han concentrado y solidificado en fragmentos de mayor o menor tamaño. Según el lugar donde se haya formado el cálculo, ya sea el riñón o la vejiga, se le denomina cálculo renal o cálculo vesical, respectivamente. En su epidemiología corresponde que es la tercera patología urológica más frecuente, tras las infecciones y la patología prostática. En la actualidad sigue siendo más prevalente en hombres que en mujeres. La prevalencia es superior en la población de raza blanca e inferior en la de raza negra, mientras que los hispanos y los asiáticos la prevalencia es intermedia. Su incidencia aumenta después de los 20 años y es máxima entre los 40 y los 60 años en hombres, mientras que en mujeres tiene una incidencia bimodal, con un segundo pico después de los 60 años. Es una enfermedad frecuente que afecta alrededor del 10% de la población en los países industrializados. Su prevalencia ha aumentado considerablemente en los últimos 50 años. Las causas de la litiasis renal varían. Se pueden formar cálculos renales si la orina está saturada de sales que pueden producirlos, o bien porque la orina carece de los inhibidores naturales de este proceso. Igualmente, por una disminución del volumen urinario. Asimismo, como un incremento de la excreción urinaria de sustancias químicas que impiden la disolución de las sales que contiene la orina. Intervienen factores genéticos y ambientales, especialmente dietéticos. Se pueden clasificar según su composición de cálculos. Del 60 al 70% de todos los cálculos están constituidos por oxalato cálcico solo o con apatita. Eso quiere decir que es el principal tipo de cálculo que se puede presentar en esta patología. Los cálculos de fosfato cálcico son poco frecuentes, con el índice de 7%. Los cálculos que son de fosfato amónico o magnesio son relacionados con infección, presentándose en el 5 al 10% y de cistina con el 1%. Otras causas asociadas a litiasis son las infecciones, las malformaciones de vías urinarias y el uso de algunos fármacos. Sin embargo, otras literaturas dicen: Etiología y patogenia. Se describen 4 tipos principales de cálculos. Número 1. Cálculos de calcio, al 70%, compuestos principalmente por oxalato cálcico y oxalato cálcico mezclado con fosfato cálcico. Número 2. Otro 15% se conocen como cálculos triples o de struvita, compuestos por fosfato amónico magnésico. Número 3. El 5 al 10% son cálculos de ácido úrico. Y número 4. Del 1 al 2% son de cistina. En todos ellos se encuentra una matriz orgánica de mucoproteína que supone hasta el 1,5% del peso. Si bien hay muchas causas que pueden iniciar y propagar los cálculos, el principal determinante es el aumento de la concentración de sus componentes en la orina, en una cuantía que supere su solubilidad. Sobresaturación. Una diuresis reducida puede favorecer la sobresaturación en algunos pacientes metabólicamente normales. Los cálculos de oxalato cálcico se asocian a hipercalcemia e hipercalciuria en el 5% de los pacientes, como sucede en el hiperparatiroidismo, en la enfermedad ósea difusa
en la sarcoidosis y en otros estados hipercalcémicos. El 55% tiene una hipercalciuria sin hipercalcemia. Se debe a varios factores, como la hiperabsorción de cálculos desde el intestino, que es la hipercalciuria absortiva. Un deterioro intrínseco de la absorción tubular renal del calcio, que es la hipercalciuria renal, o hipercalciuria idiopática, en ayunas con una función paratiroidea normal. Hasta el 20% de los cálculos de oxalato cálcico se asocian al aumento de la secreción de ácido úrico, que es la nefrolitiasis cálcica por hiperuricuria, con o sin hipercalciuria. El mecanismo de la formación de los cálculos en este caso implica la nucleación del oxalato cálcico con cristales de ácido úrico en los túbulos colectores. En el 5% se asocian a hiperoxaluria hereditaria, que es la oxaliuria primaria, o con mayor frecuencia adquirida por una absorción intestinal excesiva en pacientes con enfermedades entéricas. La hipocitraturia, que puede ser idiopática o estar asociada a acidosis y diarrea crónica de causa desconocida, produce cálculos de citrato. En una proporción variable de sujetos con cálculos de calcio no puede encontrarse ninguna causa, que es la enfermedad idiopática por litiasis de calcio. Los cálculos de fosfato amónico magnésico se forman principalmente después de infecciones por bacterias desdobladoras de la urea, como por ejemplo la Proteus y algunos estafilococos, que convierten la urea en amoníaco. La orina alcalina resultante hace que se precipiten las sales de fosfato amónico magnésico que forman algunos de los cálculos, ya que la cantidad de urea que se excreta es normalmente enorme. En realidad, lo que se conoce como cálculos coraliformes, que ocupan grandes porciones de la pelvis renal, son a menudo consecuencia de una infección. Los cálculos de ácido úrico son frecuentes en sujetos con hiperuricemia, como pacientes con gota y enfermedades que impliquen un metabolismo celular rápido como las leucemias. No obstante, más de la mitad de todos los pacientes con cálculos de ácido úrico no tienen ni hiperuricemia ni aumento de la excreción urinaria de ácido úrico. En este grupo se cree que una tendencia a la excreción de una orina de pH menor de 5,5 predispone a la formación de piedras de ácido úrico, porque el ácido úrico es insoluble en la orina ácida. Al contrario de lo que sucede con los cálculos de calcio radiopacos, los de ácido úrico son radiotransparentes. Los cálculos de cistina se deben a defectos genéticos de la reabsorción renal de aminoácidos, incluida la cistina, que provocan cistinuria. Estos se informan con un pH urinario bajo. Es de apreciar que el aumento de la concentración de los componentes de los cálculos, los cambios en el pH de la orina, la reducción de la diuresis y la presencia de bacterias influyen en la formación de los cálculos. No obstante, muchos cálculos se producen en ausencia de estos factores y, por el contrario, en sujetos con hipercalciuria, hiperoxaliuria e hiperuricuria, a menudo no se forma litiasis. Se ha propuesto que la formación de los cálculos se potencia por una deficiencia de inhibidores de la formación de cristales en orina. La lista de estos inhibidores es larga, incluido el pirofosfato, el difosfonato, el citrato, los glucosaminoglucanos, la osteopontina y una glucoproteína denominada nefrocalcina. Las formas de presentación clínica en la litiasis renal son variables, dependiendo del tamaño, composición y la situación de los cálculos en el aparato urinario. El cólico nefrótico es el dolor en la zona lumbar o en la espalda baja, que se irradia hacia el abdomen anterior y hacia los genitales. Se produce por el taponamiento de la salida de orina del riñón y a veces provoca un dolor muy intenso. También se presenta hematuria. Esta se produce por las lesiones que provoca el cálculo en su paso por la vía urinaria. Igualmente, pueden haber infecciones de orina. Los cálculos renales pueden ser causa o consecuencia de infecciones frecuentes de la orina o cistitis. Tenemos dos tipos de diagnóstico, el sintomático y el asintomático.
El sintomático se realiza ante la sucesión de uno o varios cólicos nefróticos, junto con dolor en la zona de ingle o dolor en la zona de los genitales. El dolor puede variar. Podemos presentar un dolor agudo, un dolor cólico, un dolor de intensidad variable, un dolor lumbar e incluso un dolor en flanco, justamente localizado. Como dato clínico importante, el cólico nefrótico va a llevar consigo sudoración, náuseas y vómitos, dolor o presión en puntos uretrales, orina turbia o rojiza y hematuria. Los análisis microscópicos de la orina pueden revelar la presencia de sangre o pus, así como también pequeños cristales que forman el cálculo. Otras pruebas diagnósticas son radiografía de abdomen, urografía venosa, urografía retrógrada, ecografía abdominal y tomografía computarizada. El objetivo primordial del tratamiento para litiasis renal es aliviar el dolor, facilitar la expulsión del cálculo e inhibir la formación de los mismos. Para el alivio del dolor puede lograrse con antiespasmódicos, opioideos, meperidifrina o morfina, que tienen una excelente acción analgésica. Sin embargo, en la guía de referencia rápida se recomienda, como tratamiento, iniciar con los AINES, es decir, con antiinflamatorios no esteroideos, por vía intravenosa, ya que estos actúan directamente en el mecanismo fisiopatológico del dolor. Referente a esto, es una inhibición de los efectos producidos por las prostaglandinas, disminuyendo un tono muscular y el edema local. Algunas recomendaciones son evitar una excesiva sobrehidratación durante la fase aguda del cólico, ya que esto puede provocar una exacerbación de los síntomas y esto podría aumentar un riesgo en la ruptura de la vía. Los alfa bloqueadores actúan sobre los receptores alfa 1 del uréter, ya que estos predominan en el aparato renal. Cuando un cálculo queda trabado en este conducto, se observan espasmos del músculo liso que dificultan su pasaje espontáneo. Un fármaco conocido es la tamsulosina, ya que este es capaz de relajar este músculo y favorecer de esta forma la excreción del cálculo por la dilatación de la luz ureteral y la reducción de la resistencia de la pared, lo que mejora un flujo urinario. Otros son los antagonistas de calcio, ya que estos relajan la musculatura lisa ureter y facilitan el paso de la litiasis. Esto se ha demostrado en ensayos clínicos que se han realizado con nifedipino, ya que este es un bloqueador de los canales de calcio de tipo dihidropiridina. La adicción de corticoides en dosis bajas a la tamsulosina ha obtenido resultados inconsistentes en ensayos clínicos, por lo que, dado el perfil de riesgos de estos, no están indicados. Como pronóstico tenemos que hay factores modificables, los cuales permiten intervenciones oportunas como en el estilo de vida de la persona. Aquí se sugiere tomar una ingesta adecuada de calcio, tomar más de 3 litros de agua al día, disminuir la ingesta de sal y de proteína animal como carne roja para la prevención de la litiasis urinaria. Se estima que en 10 años puede haber recidivas en un 65% de los casos. El 80% de los casos habrá recurrencias si el paciente no se trata. Y en el 51% de los casos, los pacientes sometidos a litototricia por litiasis recidentes a los 7 años. Bueno, aquí se encuentra nuestra bibliografía y por nuestra parte es todo. Muchas gracias.